Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Ayar, asistente del Departamento de Anatomía, y este es un teórico para el EFUNO de las Escuelas de Tecnología Médica sobre la vascularización e inervación de los miembros inferiores. La inervación y la vascularización de los miembros inferiores tiene varias características que lo hacen diferente a los miembros superiores. Existen 3 hilios vasculonerviosos del miembro, o sitios de ingreso de arterias, venas y nervios, que son la región inguinocrural, la región obturatriz y la región glútea. Comprenden las 3 regiones más proximales del miembro en el segmento denominado cadera. La región inguinocrural constituye el hilio vasculonervioso más anterior y es el principal sitio de entrada de elementos vasculares. Encontramos aquí a la arteria femoral común, principal arteria de todo el miembro inferior. La región obturatriz es el hilio vasculonervioso medial del miembro inferior y recibe arterias, venas y nervios que son accesorios desde el punto de vista funcional para el miembro inferior. Mientras que en la región posterior de la cadera, o la región glútea, ingresan al miembro inferior los principales elementos nerviosos. Fundamentalmente un nervio, que es el nervio ciático mayor. Comenzando por la vascularización arterial del miembro inferior, podemos decir que el miembro inferior recibe fundamentalmente la continuación de la arteria ilíaca externa, que se transforma en femoral, pero también recibe ramos de otros orígenes, especialmente en regiones de la cadera. En la imagen de la derecha podemos ver a la arteria aorta abdominal, cómo se bifurca en relación con el segmento más distal de la columna lumbar, en la arteria ilíaca interna, derecha e izquierda. Esto corresponde a un esquema de la derecha. La arteria ilíaca común va a bifurcarse dando una arteria ilíaca interna o hipogástrica que se distribuye fundamentalmente en la pelvis, pero que va a dar algunos ramos de distribución extrapélvica. Ejemplos de ellas son la arteria obturatriz, que ingresa por la región obturatriz en el pedículo accesorio que mencionamos, y por ejemplo arterias glúteas que van a ir hacia la región glútea y se distribuyen proximalmente. La arteria ilíaca externa se dirige hacia el sector más anterior y va a penetrar en el miembro inferior a nivel del anillo crural, donde cambia de nombre y pasa a llamarse arteria femoral. En esta imagen de un preparado cadavérico del sector derecho también, esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral, podemos reconocer el paquete vasculonervioso femoral. La arteria femoral común ingresó al muslo por debajo del anillo crural. Podemos reconocer a la arteria como elemento más central de este paquete. Hacia medial tenemos a la vena femoral común y hacia lateral el nervio femoral o nervio crural. La arteria femoral común va a descender y va a dar una principal rama colateral, que es la arteria femoral profunda, que se distribuye en el muslo. Y luego va a continuarse en la antes llamada arteria femoral superficial, que satélite el músculo sartorio y va a transitar en el muslo. En este esquema de la derecha podemos ver asimismo esta distribución. La arteria femoral común en su llegada a la cadera, dando algunas pocas colaterales, el nacimiento de la arteria femoral profunda, que se distribuye en el muslo por numerosas ramas colaterales, y la continuación de la arteria femoral común por debajo hacia el sector inferior del muslo. Cuando la arteria femoral común penetra en el conducto del aductor, se hace posterior, va hacia la región poplitea y pasa a llamarse arteria poplitea. Aquí encontramos a la arteria poplitea en el hueco popliteo. Podemos identificar cómo esta arteria forma el elemento más profundo del pedículo. Estamos viendo desde una vista posterior. Reconocemos al nervio como elemento más superficial, a la vena como elemento intermedio y la arteria como elemento más profundo. La arteria se extiende desde el anillo del tercer aductor hacia su bifurcación por debajo de la rodilla. En la imagen de la derecha podemos identificar esta bifurcación. Este es el segmento más terminal de la arteria poplitea. Esta es su rama anterior de bifurcación, que es la arteria tibial anterior. Como vemos, esta arteria se dirige hacia adelante
porque va a ir a distribuirse en el sector anterior de la pierna. Pasa por encima de la membrana interósea y se hace anterior. Está agarrada aquí con la pinza de disección. Su otra rama de bifurcación se denomina tronco tibio peroneo, porque va a originar a las arterias tibial posterior y peroneo. En algunos libros van a leer que la arteria apoplitea se trifurca, porque en realidad origina los tres grandes ejes de pierna. La bifurcación es porque existe este tronco intermedio denominado tronco tibio peroneo. La arteria tibial anterior, que se hizo anterior, va a recorrer la logia anteroexterna de pierna. Aquí podemos ver una vista anterior de esta logia, la tibia, el músculo tibial anterior y la arteria, que es satélite a este músculo tibial anterior, se distribuye en la logia anterior de pierna, desciende y en el cuello de pie pasa por debajo del ligamento anular anterior del tarso y va a cambiar de nombre para ir a llamarse arteria pedia, que se distribuye en el dorso del pie. Aquí podemos verla en la imagen. Las arterias tibial posterior y peronea las reconocemos en este esquema, estamos desde una vista posterior. El tronco tibio peroneo, la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Ambos elementos se van a ubicar en la logia más profunda del sector posterior de pierna, profundos al músculo tríceps. La arteria tibial posterior ocupa una posición más medial, desciende en el cuello de pie, por detrás del maleolo interno, en un conducto osteofibroso que se llama conducto calcaneano. Y va a ir a introducirse en la planta de pie, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde va a dar las arterias plantares que irrigan la planta. La arteria peronea es más lateral y va a ir a agotarse en el sector más distal de la pierna. No llega a la planta. En este esquema podemos reconocer cómo existen tres ejes entonces principales de la pierna. En esta vista anterior vemos a la arteria poplitea, su ramo anterior, que se hace anterior y cambia de color. Aquí se ve en verde la arteria tibial anterior, que se continúa como pedia o dorsal del pie. Y en esta vista posterior podemos reconocer a la arteria poplitea, que se continúa como en la misma dirección con el tronco tibio peroneo, y este se bifurca dando en azul la arteria tibial posterior y aquí en rojo a la arteria peronea. Existen entonces tres ejes de pierna. Y podemos reconocer cómo en la rodilla existe un único eje que cruza la rodilla, que es la arteria poplitea. Respecto al drenaje venoso y linfático de los miembros inferiores, decimos en primera instancia que existen redes profundas y redes superficiales, de acuerdo a si se disponen por encima o por debajo de la fascia. Las venas profundas son venas que drenan los principales músculos, que son satélites a las arterias y que ocupan una posición profunda entonces a la fascia. Suelen existir dos venas profundas por cada arteria en el sector distal, por debajo de la rodilla. Suelen ser una única vena poplitea, una única vena femoral, una única vena profunda y una única vena femoral común. Las venas superficiales, supraponeuróticas y subcutáneas, son aquellas que en algunos pacientes se dilatan y son las que forman las varices. Existen dos principales ramos venosos superficiales, que son la vena safena mayor y menor. La vena safena mayor o interna se origina en el cuello de pie, por delante del maleolo interno de la tibia, asciende por el sector interno de la pierna, se hace algo posterior al cóndilo y luego en el muslo, que lo vemos en la imagen de la derecha, tiene un trayecto oblicuo y en dirección a la vena femoral común, sobre la que se va a agotar haciendo un callado que perfora la aponeurosis femoral en el sector del triángulo de Scarpa. Podemos reconocer en la imagen las numerosas afluentes de la vena safena interna. La vena safena menor o externa la podemos ver en esta imagen, en el sector externo del cuello del pie. Se hace medial en la pierna y va a ir a terminar perforando la aponeurosis en la vena poplitea.
Esa terminación es un poco variable, puede darse a nivel de la rodilla, un poco por encima, un poco por debajo, o a veces tiene una extensión y se agota en el muslo. Tiene una terminación más variable que la vena safena mayor. Respecto a los linfáticos, encontramos corrientes linfáticas que siguen a las venas, tanto las venas superficiales como las venas profundas. El principal sector linfático del miembro inferior es la región inguinocrural. Los ganglios superficiales se van a agrupar en relación al callado de la vena safena o confluencia safeno-femoral. Lo vemos con más detenimiento en la imagen acá de la derecha. Una forma de resumir el drenaje venoso, en este caso superficial, del miembro inferior, es trazando unos ejes cartesianos, vertical y horizontal, a nivel de este callado para separar estos ganglios linfáticos en 4 grupos: superinterno, inferinterno, inferoexterno y superoexterno, y esquematizar así el drenaje venoso linfático. ¿Por qué? Porque estos ganglios no solo reciben linfa del miembro inferior, sino que también, por ejemplo, los grupos superiores reciben linfa de la pared abdominal y los grupos internos reciben linfa de los genitales externos. Respecto a la inervación, otro elemento a destacar respecto a la diferencia de los miembros inferiores con los superiores es que en estos existen 2 plexos nerviosos que van a colaborar con la inervación de los miembros inferiores. En el esquema de la izquierda podemos reconocer su distribución. El plexo lumbar da a estos ramos que van a colaborar fundamentalmente con la inervación de los sectores anterior de la cadera y anterior del muslo. Mientras que el plexo sacro va a colaborar con la inervación de la región glútea, posterior del muslo y toda la pierna. En el esquema podemos ver su constitución. Los ramos de los nervios raquídeos que van a colaborar con la formación del plexo sacro van a dar numerosas colaterales que colaboran con la inervación de la pared del abdomen y los genitales, y 2 ramas terminales que van a ir al miembro inferior, que son el nervio crural o femoral y el nervio obturador. El nervio crural o femoral va a acompañar a la arteria femoral en la región inguinocrural, mientras que el nervio obturador va a ingresar a nivel del paquete del hilio accesorio o de la región obturatriz, acompañando a la arteria obturatriz. Por otro lado, el plexo sacro va a estar formado por raíces nerviosas de L4 a los segmentos sacros más distales, y va a dar colaterales, fundamentalmente glúteas, y un gran nervio, que es el principal nervio de todo el miembro inferior, que es el nervio ciático mayor. Vamos a ver un poco más la constitución de estos plexos. Respecto al plexo lumbar, el plexo se ubica en el abdomen, a los lados de la columna y en íntima relación con este músculo, que fue reclinado en el sector derecho del esquema, que es el músculo psoas mayor. El plexo lumbar irriga al músculo psoas mayor y por ello colabora con la principal función del músculo psoas, que es la flexión de la cadera. Sus ramos terminales los podemos identificar a este nivel, el nervio crural y el nervio obturador. Es por esta distribución de estos nervios que podemos decir que el plexo lumbar colabora desde el punto de vista motor con la inervación de las logias anterior e interna del muslo, así como del músculo psoas. Y por eso va a participar en 3 grandes funciones del miembro inferior: en la flexión de la cadera, en la extensión de la rodilla, que es la función de los músculos de la logia anterior, y en la aducción de la cadera, que es la función de los músculos de la logia interna de cadera. Aquí podemos reconocer a las 2 ramas terminales del plexo lumbar, el nervio crural y sus ramas de distribución en la logia anterior. Un único ramo del nervio crural cruza la rodilla y se extiende más allá, pero es un ramo sensitivo que va posteriormente a acompañar a la vena safena mayor en la pierna y se llama nervio safeno. El nervio obturador lo podemos ver en el sector más interno de la imagen, como ingresa a nivel del conducto obturador, acompañado de la arteria, y se distribuye en la región obturatriz o logia de los aductores. El plexo sacro, formado por raíces lumbares bajas y sacras, se ubica en relación con la pared posterior de la pelvis, en íntima relación con el músculo piramidal. Algunos ramos colaterales van a la región glútea en diferentes sectores en vinculación con este músculo, y un gran ramo terminal, el nervio ciático, aparece por debajo del músculo piramidal a nivel de la escotadura ciática mayor.
Este nervio es, como dijimos, el principal nervio del miembro inferior. Por esta disposición podemos decir entonces que el plexo sacro va a ser el responsable de la inervación de las logias posteriores de la cadera y del muslo, así como de la totalidad de la pierna y el pie. Aquí vemos el trayecto del nervio ciático en el sector posterior de la cadera, en la región glútea y en la región femoral posterior, donde se distribuyen sus ramas nerviosas. Y en su sector más distal va a ir a terminar dando dos ramos, el nervio tibial y el nervio peroneo. Lo mismo en la imagen de la derecha, pero se dejó en posición al músculo glúteo mayor para que vean su distribución. Podemos reconocer aquí la bifurcación del nervio ciático mayor, el nervio peroneo común, es más lateral, se hace anteroexterno en íntima relación con el peroné y va a dar dos ramos, el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo, que son sus ramas terminales. Aquí lo podemos ver en el esquema de la derecha, como aparece en la región anteroexterna. Este es el nervio peroneo común. El nervio peroneo superficial es este ramo, antes llamado nervio peroneo, y se distribuye en los músculos peroneos para luego hacerse superficial y terminar a nivel cutáneo. Mientras que el nervio peroneo profundo se dirige más anterior, se hace también satélite al músculo tibial anterior y a la arteria tibial anterior, forma entonces el paquete vasculonervioso tibial anterior y acompaña a la arteria hacia el dorso del pie. El nervio tibial se va a distribuir en la logia posterior de pierna. Sigue el eje del nervio ciático, es el elemento más superficial a nivel del sector popliteo y luego acompaña a la arteria tibial posterior en la logia profunda de la pierna. Forma el paquete vasculonervioso tibial posterior. Como la arteria, en el sector más inferior, ingresa a la planta del pie por el conducto calcaneano y da ramos plantares. De esta forma resumimos la vascularización e inervación de los miembros inferiores, que se caracteriza por tener 3 cilios vasculonerviosos, una principal arteria y 2 plexos nerviosos. Muchas gracias.